Hoy nos acompañan César Ron, ex asambleísta y ex militante social cristiano; María Paz Gervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC e integra la red de politólogas; y Pedro Donoso, consultor y estratega político, dirige la firma ICARE. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a ver de qué forma el gobierno y la asamblea pueden salir del atolladero en el que se encuentran y que ha puesto otra vez sobre la mesa de discusión la necesidad de una muerte cruzada. A lo largo de este programa, los panelistas enfocarán esta crisis desde 4 conceptos clave que Claudia Roura nos ayudará a despejar. Carlos, empecemos por el primer concepto. Las amnistías tramitadas por la Asamblea, en lugar de generar concordia, nos polarizaron de nuevo. El sector indígena y el correísmo pusieron 268 expedientes en un mismo saco, en donde genuinos luchadores sociales se mezclaron con conspiradores y gente vinculada a delitos como la minería ilegal. El hecho indignó a varios gremios de Quito, para quienes las amnistías fueron una bofetada contra la ciudad destruida por las protestas de octubre de 2019. El sector indígena pide reivindicar las luchas en favor de los desprotegidos, mientras que sus opositores consideran que la Asamblea dio paso a un censurable acto de impunidad. Bien, ingeniero César Ron, bienvenido, buenos días. En realidad debemos entender las amnistías tramitadas por la Asamblea como un gesto de repudiable impunidad. La Asamblea Nacional es la primera llamada a respetar la ley y la Constitución. Somos los legisladores. Y si la Asamblea Nacional no respeta la ley y la Constitución, entonces ¿quién va a hacer respetar el marco jurídico del Ecuador? Pero cuando hay un concepto de lucha social, de reivindicación de la protesta, de persecución estatal, y que eso también tiene que la Asamblea por ley asumir como un encargo, ¿en qué momento mezclamos eso con la impunidad o en qué momento distorsionamos el concepto? La ley es muy clara y de hecho, pues como el reportaje lo menciona, muchos luchadores sociales, muchos que a través de la política y sus vinculaciones fueron perseguidos, se merecen y se merecían la amnistía. De hecho, si se hubiera dividido las infracciones, yo hubiera votado por muchas amnistías a favor. Lo que no se puede es empaquetar, porque la Constitución también es clara. ¿Qué significa? Está prohibido, dice, Claro, prohibido dar amnistía a delitos comunes, delitos comunes y daños de la propiedad pública y delitos comunes como el secuestro. Prohibido. Entonces, eso no podía estar empaquetado. El momento que se empaqueta una amnistía en términos generales, resulta pues que estamos logrando impunidad en el Ecuador y no vamos a buscar la paz social a través de la impunidad. Porque ya estamos viendo que otros sectores se han levantado. Porque entonces mañana dicen, no, aquí no pasa nada, Ahora, volvamos a quemar Quito y entonces... Ingeniero, no pero ¿esto es lo que a usted le motiva a renunciar? No, hay varias cosas. ¿Pero esta es una de ellas o? Claro, esta es una de ellas. Ya. Porque la Asamblea está desconectada con la realidad nacional. En la Asamblea no se hacen las leyes que se tienen que hacer, la Asamblea no respeta la ley ni la Constitución. Y cuando usted no está sintonizado con lo que se necesita fuera en la calle, ¿no? Y está encerrado en 4 paredes, cuando nos matan todos los días afuera y no somos capaces como Asamblea en 10 meses de hacer una ley para el uso progresivo de la fuerza, para generar un marco jurídico institucional, para que policía y Fuerzas Armadas puedan actuar con contundencia, ¿de qué estamos hablando? Ahora, Pedro Donoso, pero para ti esta es una discusión binaria en la que ha caído el país frente al tema de las amnistías, que un poco marca el desencanto de muchos sectores de la sociedad. Digamos, yo creo que el problema del Ecuador, buenos días con los compañeros de panel, creo que el gran problema del Ecuador finalmente es que, digamos, otra vez nos enfocamos solo en el suceso y nunca en el proceso. El Ecuador está en un proceso ahorita de disputa en donde semiotizamos todo el rato estamos semiotizando, ¿no es cierto? Y el problema es que nada ha sido trabajado a profundidad. Las amnistías no son un hecho aislado, es un proceso de un montón de cosas, ¿no es cierto? Uno de ellos es octubre, ¿no? Hay que recordar que menos del 25% de los amnistiados pertenecieron a octubre, entonces reducir finalmente el tema de las amnistías de octubre es un error político, ¿no es cierto? Pero está Isa, pero está Vargas, de acuerdo, está Paola Pavón. Totalmente de acuerdo, o sea, 25%, ¿no es cierto?, de las está como amnistías, el jamón del sándwich. Claro, pero el problema es que la sociedad solo se queda otra vez en el suceso y no en el proceso, ¿no es cierto? Y eso es grave. Vamos al contexto, digamos, ya mucho más general, que tiene sentido lo que voy a decir, digamos. El Ecuador está viviendo una crisis de institucionalidad, ¿no es cierto? De institucionalidad, pero además
y un profundo pesimismo que creo que es clave para entender la realidad, ¿no es cierto? Y la Asamblea Legislativa no está aislado, ¿no es cierto? El 70% de las instituciones de control en el Ecuador están encargadas. Es una demostración de desinstitucionalización profunda. Y la Asamblea y el Ejecutivo también son responsables. El tema aquí es, no profundizamos los conceptos. Yo creo que ahí la academia, ¿no es cierto?, tiene una gran labor para profundizar por los ejemplo, debates. ¿se equivocó Yori en viabilizar la agenda de las amnistías? ¿Cómo lo hizo o no tenía que hacerlo o sí había que hablar de amnistías? Porque digo, amnistías puede sonar a la agenda que a Pachacuti y al correísmo le interesa y es muy particular, no la que al país le conviene, o al revés, o este país para sanar las heridas de octubre tenía que analizar eso, aunque muchos dicen que las heridas se sanaron en las elecciones de 2021. Es que este país para sanar las heridas de octubre tiene que entender lo que pasó en octubre. En octubre pasaron muchas cosas. No vinieron movimientos sociales a destruir Quito solamente o no solamente hubo represión. Pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los conductores de Uber venezolanos que estuvieron privados por su libertad y les acusaron de tener fotografías para atentar contra la vida del presidente? ¿Qué pasó con eso? Es decir, hay tantas incógnitas con octubre, ¿no es cierto? Y no se resolvió, digamos, el debate sociopolítico que octubre merecía. Y yo creo que las amnistías son consecuencia de eso. Ahora, pero María Paz, entonces, debemos quedar en la idea de que las amnistías fueron un lavadero de cara de los prontuarios. También. Es decir, coincido en que el tema es mucho más complejo, en que hay muchos cabos sueltos, muchas cosas por resolver. Pero sin perjuicio de eso, no podemos negar el hecho de que las amnistías representan impunidad, que las amnistías representan mayor fraccionamiento, mayor dolor, que el mensaje de las amnistías, aun cuando sea un 25%, pero nos dicen que octubre no pasó, que aquí no ha pasado nada, que ya nos olvidamos de todo. Pero ese señor Rafael Lucero, Salvador Quispe, y se ha dicho, a nosotros los quiteños nos han felicitado por las gestas de octubre. O sea, un sector, el más empobrecido, quizás está de acuerdo con lo que hicieron. Entonces, ¿para quién es el dolor? Ellos dicen. Yo no he visto datos, es que hay datos que me demuestren que la gente está muy satisfecha y muy contenta con la quema de llantas, con el secuestro de periodistas y de policías televisado, se violentó a mujeres policías, hubo acoso sexual, fueron víctimas de una serie de vejaciones. Yo no he visto esa data donde me cuentan que realmente los quiteños, un porcentaje importante y más aún establecer que la gente de los sectores menos favorecidos se siente muy satisfecha y muy identificada con esas prácticas, no sé, no lo conozco, pero aun cuando se sintieran, resulta que existe algo que se llama la ley. Me encantaría hablar del sentido común, del valor político, de la justicia, pero si no podemos hablar de eso, hablemos de la ley, pues. Y la ley transgrede muchas veces la protesta social y hay que entender que esas transgresiones a la ley a veces son necesarias, ¿o no? Digamos, sí, no, en la convivencia, ¿no es cierto? Puede ser un sacrilegio lo que voy a decir, ¿no es cierto? Pero la ley tiene de una u otra manera, ¿no es cierto?, un límite. Hay una frase, no recuerdo de quién, que dice, las leyes se construyen en época de paz, ¿no es cierto?, para que los hombres no se maten en época de guerra, en efecto, digamos. Pero la ley no te va a dar la válvula de escape que te da la política. La política es la que establece, digamos, válvulas de escape para que pueda haber, digamos, libertad. En lo que dice un poco la doctora aquí, ¿no es cierto? Yo tampoco veo encuestas en el otro lado. Yo tampoco veo, digamos, que los quiteños, yo no tengo esa data, rechacen finalmente lo que pasó en octubre. Porque en octubre pasaron muchas cosas. Click Report, en medio de las protestas, sostenía que el 60% de las personas estaban de acuerdo con la protesta. Entonces, hay cifras, o sea, que destruyeron el centro de la ciudad. No necesariamente. Entonces, hay que identificarlo, hay que analizarlo y hay que entenderlo. Pero entonces, ¿sirvió como válvula de escape, como medida de calmar las tensiones, ingeniero Ron, lo que hizo la Asamblea o terminó echando más leña al fuego? Carlos, yo quiero recordar algo. Yo fui miembro de la comisión de la Asamblea anterior que analizó los hechos de octubre. Y yo fui el único que no firmó ese informe, porque el informe fue un informe tibio, ¿no? Y hoy vemos los resultados de ese informe, donde no se establecieron las responsabilidades políticas para el gobierno y la Asamblea, un gobierno que no sociabilizó lo que tenía que haber sociabilizado antes de tomar una medida tan drástica como el alza del precio de los combustibles, que es el argumento primario de la protesta social, una Asamblea que no defendió la democracia y una CONAIE que levantó una protesta social y que no la pudo controlar. Y que hoy se quiere presentar octubre del 19 como la independencia del Ecuador. O sea, ¿usted me quiere decir que si, por ejemplo, María Paula Romo tuviera mayoría en este momento en la Asamblea, ella hubiera, por ejemplo, logrado, o sea, es como si a ella se le beneficiaría con unas amnistías en este momento, como sí está pasando con los líderes de la CONAIE, que porque sí tienen una mayoría en la Asamblea pueden acceder a ese privilegio? Bueno, es que la política no puede ser que todo vale en la política. La política no puede ser la válvula de escape al todo vale.
la política también tiene reglas y tiene códigos. Y el primer código que hay que tener en la política es el respeto a la ley y a la Constitución. Porque si no respetamos la ley y la Constitución, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hasta para protestar por una medida económica durísima como la que hasta fue en para octubre. protestar, porque la Constitución sí nos permite la protesta social sin violencia. Entonces aquí dice, todo el mundo se escuda ahora, es que hubieron infiltrados. En Quito hubieron infiltrados, porque los infiltrados de Quito que ya no pudieron controlar, quisieron tumbar al gobierno. Aquí hubo sedición, aquí la protesta social quería llegar más allá. Hubo infiltrados cuando entraron a las florícolas, hubo infiltrados cuando dejaron a la ciudad de Ambato 300,000 habitantes sin agua durante 7 días, hubo infiltrados cuando manosearon y ultrajaron, porque la doctora ha sido muy buena en sus palabras, cuando ultrajaron a las policías mujeres. Aquí en el Ecuador tenemos que hablar las cosas como son. Perfecto. Pero, María Paz, hay, por ejemplo, una declaración del ex general de la policía, Carrillo, que dice, bueno, el gobierno también se olvidó de nosotros. Y creo que Lasso se olvidó de tramitar este tema de las amnistías o de darle la importancia que tenía y esperar a que todo se consume y no haber abogado por ellos también. Eso es un error de Lasso. A ver, yo quiero quedarme quizás, Carlos, si me permites, en un poco la discusión de las amnistías, porque parecería que aquí nos dividimos entre buenos y malos, si la gente está feliz o está en contra. Hemos llegado a un punto también de elevar a un nivel sublime la protesta social que es legítima, y todo es protesta, no todo es protesta, ¿ya? Creo que tenemos que hablar, y yo sí creo que la herramienta es la ley que no es ciencia exacta, ¿no es cierto? Pero decir que cuando se infringe, cuando estamos hablando de hechos violentos, violencia contra la persona, contra los bienes, eso no podemos asimilarle a protesta social. Entonces nadie cuestiona la institución política de la amnistía. Ojo, la amnistía es una institución política que tiene consecuencias jurídicas, por supuesto, que es legítima, que es necesaria, pero no siempre. Y creo que sobre eso es lo que hay que hablar. Y además, creo que ahí quizás... Porque si no hablamos de eso, entramos en impunidad. Por supuesto. Y además hay esta falta de coherencia en el discurso político, ¿no? Porque resulta que muchos de los legisladores y legisladoras que argumentaron que esta era la salida para la construcción de la paz social, entonces, ¿por qué no amnistiaron a todos? Ah, no. Tenemos alrededor de 300 policías que siguen todavía procesados. Algunos serán culpables, seguramente, pues la justicia tendrá que decirlo. Otros no. Pero, ¿por qué no leemos también cuál es el mensaje que estamos mandando a la fuerza pública en un momento en que la inseguridad y los niveles de violencia son dramáticos en la sociedad ecuatoriana? Si ustedes actúan, no se atrevan, porque pronto esto puede judicializarse, politizarle, y ustedes quedarán siempre perseguidos. Nos vamos a un primer corte comercial. Este programa de Políticamente Correcto se transmite también en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y volvemos con más del análisis. ¿Hacia dónde va Ecuador? Nada garantiza estabilidad política a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. Tampoco que el gobierno de Lasso tenga cierto margen de maniobra legislativa, acusando siempre a Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa de ser quienes buscan tomarse el poder legislativo para, sobre la base de juicios políticos y destituciones, comandar el Consejo de Participación Ciudadana y entes de control estratégicos como la Fiscalía General de la Nación y también la Contraloría. Las alarmas suenan por todas partes y ahora no solo la oposición y sectores afines al gobierno piden al presidente Lasso llamar a muerte cruzada y con ello resetear la democracia. Pero esta es la única manera de detener esta crisis de institucionalidad. Bien, María Paz Hervis, la muerte cruzada es el arma idónea para restablecer la institucionalidad en el país este momento? No estoy tan segura. De hecho, la figura per se a mí me parece que es altamente peligrosa, porque en lugar de favorecer un sistema de control de pesos y contrapesos, de división de los poderes, lo que hacemos es una pugna constante, que es en gran medida lo que hemos visto, ¿no es cierto? Lo que nos pasa muchas veces en el Ecuador es que nosotros carecemos de esta lógica de representatividad, ¿no es cierto? En otras palabras, el problema que tenemos es la calidad de los representantes que tenemos en general, con honrosas excepciones, y eso no se cambia por una nueva consulta. ¿Qué pasa si el día de mañana se manda a la Asamblea a la casa? Ahí me atrevo a decir, igual sin números, que eso daría mucha satisfacción a una gran parte de la ciudadanía.
pero resulta que en 6 meses tenemos que llamar nuevamente a elecciones. ¿Quiénes van a ser los candidatos y candidatas? Si no ha cambiado la fórmula de representación, si no tenemos unos partidos políticos mucho más democráticos y cercanos a la ciudadanía, es simplemente postergar temas de tiempo. El problema es que Lasso tiene 3 años y 2 meses más para gobernar con una asamblea con la que prácticamente cada ley que se pretende aprobar lleva unos desgastes increíbles. Por supuesto. Entonces, ¿aguantará un presidente una asamblea de esa magnitud durante 3 años más? Es complejo y claro, la muerte cruzada vista como una manera que significaría que tenga 6 meses más o menos el presidente para gobernar y después ¿qué viene? Con los índices que tiene, con esas decisiones dramáticas que se han tenido que tomar en unos casos, con algunas decisiones no aceptadas donde ciertos sectores de la ciudadanía perciben como una traición en las ofertas de campaña, ¿va a volver a la presidencia? Seguramente no. ¿A qué nos enfrentamos? Yo creo que también ahí a los políticos y políticas les falta un poco jugarse la camiseta, ¿no? Ya llegaron, perfecto. Pues ahora hay que pelearla y pelear implica alcanzar negociaciones políticas y yo creo que eso no hemos visto todavía que ocurra en gran medida. Sí. Por eso usted no es muy favorable de que haya ahorita una muerte cruzada, ingeniero Ron, sino una consulta popular, pero eso no es más enredado. Pero yo planteo la muerte cruzada con reforma. Al mismo tiempo. Claro, es que si no hay reforma es lo que dice María Paz. Pero ¿cómo sería? El país no puede, después de 6 meses, ir a elegir lo mismo, lo que no funciona, lo que no genera paz social, lo que no genera institucionalidad. No hemos resuelto el problema del país. Lo que nos hemos olvidado de analizar en el Ecuador es lo de fondo. ¿Qué se toca aquí? ¿Qué es lo de fondo? ¿Cómo construimos una mejor gobernabilidad? De acuerdo, ingeniero, después de 40 años la unicameralidad no funciona. Pero ¿cómo sería la figura? Es decir, por ejemplo, me voy a la muerte cruzada, destituyo a la asamblea, esa asamblea se va a la casa, yo me quedo gobernando solo. ¿En qué momento meto la reforma política? Le voy a dar mi visión. Se cierra la asamblea, ya no hay asamblea. Ya, ok. ¿Cómo hacemos la reforma que estamos hablando? La reforma se hace porque hay un dictamen de la Corte Constitucional del año pasado que calificó ¿qué reforma? Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. La bicameralidad, reduciendo el tamaño de la Cámara Baja a 95 y elecciones en segunda vuelta. Eso es lo que hay que plantearle al país. Y entonces no podemos ir a un proceso electoral de reforma sin reforma. Pues. Vamos a la muerte cruzada, perfecto, pero primero la reforma, porque si no, ¿de qué estamos pero hablando? esa reforma, De lo mismo. Pero esa reforma solo es cuestión de aplicarla la que diseñó la Corte Constitucional, o sea, la que aprobó, la que tramitó. ¿O qué tendría que hacer el presidente para que ese estatuto sea validado y podamos votar en función de esas reglas? El gobierno como colegislador que pasa a ser el presidente de la República y que además ya ha disuelto el Congreso, puede gobernar por decreto. O sea, un decreto ley poniendo una reforma política. Ley, pero en este caso, como hay un dictamen de la Corte Constitucional y estamos dentro de un Estado de Derecho, porque todo lo que estamos hablando está dentro de la Constitución y la ley. Entonces, muy bien, antes de poder aplicar las elecciones de la muerte cruzada, antes ya tiene que regir ese decreto ley. Vamos nosotros a preguntarle a quién, al soberano, y esto es lo que le vamos a preguntar. Y después de la consulta, cuando el pueblo ecuatoriano aprueba la reforma, entonces sí vamos a una elección. Entonces esa consulta popular se tendría que dar con un presidente que tiene los poderes y ya no la asamblea, y sin asamblea, ¿no es cierto? En esos 6 meses. Pero con corte constitucional. Exactamente. Bien, Pedro Donoso, ¿es un camino inteligente ese? Digamos, el grave problema del Ecuador es que es gatopardista por excelencia, ¿no? El Ecuador es verdaderamente el país en donde cambia 360 grados. O sea, parte de un punto y regresa al mismo punto siempre. Es decir, hemos explorado todas las recetas del mundo. Unicameralidad, que la asamblea... Bueno, la bicameralidad hace 60 años, pues. Pedro. Sí, de acuerdo, pero lo hemos probado igual. Claro. Es decir, al punto que yo voy es que finalmente los instrumentos son instrumentos. La política es de comportamientos, ¿no es cierto? No importa qué instrumentos tengas finalmente. Porque la pregunta es, se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, ¿quién elige a las autoridades de control? La asamblea. Entonces, o el Congreso. Y fue exactamente lo que se quiso evitar con la cuestión del 2008. Y lo que se está queriendo hacer ahora, pues, destituirse en el Congreso a las entidades de control para controlar el Consejo y a través de eso... Y volvemos al mismo punto, que no es una válvula de escape finalmente para resolver la gobernabilidad. Hablando de muerte cruzada específicamente, la gran pregunta es ¿a quién beneficia?
yo, digamos, dos niveles. A diferencia de varios criterios de varios analistas, creo que la muerte cruzada sí es una válvula de escape institucional, ¿no es cierto? Es decir, que te ayuda, ¿no es cierto?, a que las tensiones políticas no solamente se trasladen y se extrapolen a la calle. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, yo creo que el gran beneficiario, aunque suene raro, es el gobierno con una muerte cruzada, ¿no es cierto? Porque a pesar de que te pueden decir que las cifras, digamos, de aprobación no son buenas, pero vas a tener 6 meses, digamos, para crear las condiciones y además, ¿quién es el único candidato claro, digamos, para una elección presidencial? Es Guillermo Lasso. Yo pregunto cuál sería el candidato de UNES, por ejemplo, o de Revolución Ciudadana. No tienes claro. O del socialcristianismo. O el Partido Social Cristiano tampoco hay claridad, digamos, ¿no es cierto? Es decir, creo que la muerte cruzada sí beneficiaría al gobierno. Lo contrario es lo que yo le decía a María Paz hace un momento, es tener un presidente zombie 3 años que trate de ver cómo le ve en la asamblea y qué más puedo negociar. O sea, ya negoció el tema de Glass, que medio no quedó claro en qué terminó eso, ahora son las amnistías, en la próxima ley, ¿qué será? Entonces... Pero además, más allá de la conveniencia que acabo de escribir o no, para mí la muerte cruzada es un escenario a mediano y largo plazo, por lo que tú sostienes. Es decir, no puede el gobierno de Lasso, además con su incapacidad de operación política, gobernar con esa asamblea, porque otra cosa sería que el gobierno de Lasso entienda que la proactividad es una herramienta política importante. Pero sí tiene chance este momento, por ejemplo, de restablecer canales de comunicación con los socialcristianos o con los indígenas. Yo creo que está roto finalmente porque el gobierno cometió el más grave error, que fue renunciar a la alianza natural. Ya. Es decir, renunciaron a su alianza natural con el Partido Social Cristiano. Entonces, por más operadores políticos que tenga, no le va a funcionar nada. De acuerdo, pero ¿dónde está la proactividad del gobierno? Es decir, yo decía en son de chiste, ¿no es cierto? No le dejen tanto tiempo libre a la Asamblea. El gobierno el 25 de mayo debió haber llegado con un paquete de 100 proyectos de ley y decirle, discuta esto. Porque finalmente, si tanto quieren descorreizar el país significa cambiar la estructura jurídica del Estado. Y hasta ahorita no lo hemos visto. 7 leyes enviadas. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Al volver analizaremos el gasto público. ¿Cuáles son las complejidades que ahora tiene el país que está a la espera de una reactivación económica? Vamos a una pausa y regresamos con más. La contabilidad no cuadra en la Asamblea Nacional. Dentro de los bloques hay todo el ánimo para derogar la reforma tributaria que le da al Estado 700 millones de dólares anuales y a la vez aprueba un alza de salarios a los docentes públicos que junto a sus jubilaciones anticipadas suponen un egreso de 2.800 millones. La Asamblea insiste en que esto se financia con el excedente de un petróleo con precio volátil, pero el régimen señala que los 1.500 millones de dólares de bonanza que vendrán al país servirán para compensar las pérdidas por las rupturas del oleoducto, el IES y las transferencias a los gobiernos seccionales y también la Amazonía. Según Lasso, las decisiones de la Asamblea causarían un déficit de 7 puntos del PIB, que desarmará la economía. ¿Es momento de hablar con seriedad del gasto público? Bien, Pedro Donoso, y a mí sí me preocupa esto. No sé si a usted le parece, si te parece repudiable que la Asamblea juegue con las cifras de la economía como lo está haciendo. Es decir, hay votos para que se derogue la reforma tributaria, pero también hay votos para que se le suba semejante gasto estatal al sueldo de los maestros, que no discutimos que no se lo merezcan. Claro que se lo merecen, pero en estas condiciones resulta vergonzosa la forma en la que la Asamblea está entendiendo el tema de la economía. Hay muchas aristas, ¿no es cierto? Digamos, mientras no hay inversión pública, el fenómeno del pesimismo va a seguir presente, ¿no? Cifras de perfiles de opinión te decían 8 de cada 10 ecuatorianos creen que el Ecuador va por un camino incorrecto y 3 de cada 10 respondían que el Ecuador está viviendo el peor momento, finalmente. Entonces, el optimismo está a flor de piel. ¿Por qué siempre yo traigo las cifras de optimismo? Porque es el margen de maniobra que tú tienes que tener o que tú puedes tener, ¿no es cierto? Ahora, sí, me parece grave, digamos, para la gobernabilidad esta tensión en aprobar, digamos, reformas que no están sustentadas, porque ahora se va a repetir la historia que la Corte Constitucional seguramente dirá no pueden aprobar una ley que no está financiada. Pero es censurable que movilicemos hasta los maestros y arrinconemos a todos los ecuatorianos en el sentido de qué hacemos con esa plata cuando ya les ofrecimos a ellos. No Entonces eso es irresponsable, Pedro. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero no es solo el suceso, Carlos, es el proceso lo importante. Regresemos a ver un poco más allá. Guillermo Lasso en segunda vuelta, nosotros construimos un indicador muy interesante que decía la relación más votos es inversamente proporcional a la gobernabilidad. Guillermo Lasso ofreció mejores sueldos a los maestros. 7 meses no lo ha hecho finalmente. Es decir, también hay una pasividad en marcar la agenda política y la discusión del debate político. Cuando tú dejas ese espacio, alguien más lo ocupa. La política no deja espacios vacíos. Alguien más lo ocupa y lo ocupa. Pero se supone que un presidente llega al poder y se da cuenta de que no es tan fácil. Ya, fue un demagogo, no es tan fácil, pero se supone que los diputados deberían tener la misma forma de proceder.
no es... O sea, tener asambleístas, y no solo de la izquierda, sino los socialcristianos, como Natalie Viteri, que decía esto se soluciona con $100.000 millones del petróleo. O sea, eso me parece que no es tolerable. De acuerdo, porque el gobierno tampoco ha marcado la agenda del debate real, porque en este país todo creemos que es voluntad política. Nos falta pedagogía, nos falta estrategia política, pero además nos falta desmitificar que todo es voluntad política en este país. Todo es voluntad política, ¿no? Se aumenta el precio del petróleo y entra automáticamente el dinero a las arcas fiscales. No funciona así. ¿Quién tiene que aclarar, digamos, y hacer esa pedagogía? El gobierno. Y el gobierno se queda de brazos cruzados y en la política finalmente le gana el legislativo. El problema aquí es el deber ser, digamos. El deber ser nunca va a ser el elemento de discusión. María Paz, en ese sentido, o sea, estamos usando la economía para crear caos político. Porque yo sueno como desquite, ¿no? Ahora me desquito con el presidente y le meto este billete de $2.800 millones de allá, que vea cómo se lo saca. No, definitivamente, el desprestigio de la Asamblea Nacional no es de gratis, ¿no es cierto? Se esfuerzan. Esas voces que cada vez más dicen, mándenles a la casa, muerte cruzada, deriva de eso, ¿no? Yo aquí quiero abordar dos niveles. Por un lado, el pesimismo a quien hace referencia, a lo que hace referencia Pedro. Claro, evidentemente también tenemos que entender que el Ecuador no está aislado del mundo, ¿no es cierto? Es un contexto global complejísimo. Ya no podemos solo hablar del tema de la pandemia, que es real, sino también estamos en un momento de guerra. Entonces, la sensación como eso permea en todos los niveles de la sociedad, yo como docente universitaria, quizás el trato es con la gente más joven, ¿no es cierto? ¿Cómo percibimos eso? Y ahí sí me sumo a que vemos esa ausencia de liderazgo y de capacidad de articulación política del gobierno nacional. Por eso yo insisto en que no es un buen momento para la muerte cruzada. ¿Y a qué me refiero? Sobre la mesa hay una agenda complejísima que no se debate, que no se delibera. Tuvimos el caso de las leyes que se pasaron sin consultar con los gremios. Vemos que tampoco ha tenido habilidad de acercarse a los gremios. Esperemos que haya aprendido la lección, ¿no es cierto? Y ahora viene, también, en ese plano viene la reforma laboral. Claro, y son varias aristas, porque también veamos lo que acaba de pasar con la ley de interrupción voluntaria del aborto. Ahí existe un malestar social donde no es solo parecer que es un tema de mujeres, es un problema que nos ocupa a las mujeres, es un problema que ocupa a la sociedad, es un problema... Al país entero, pero a las nuevas generaciones, porque aquellas esos son los personas temas comprometidas con los derechos humanos, es el no querer entender el Ecuador donde estamos, es no saber cuáles son los índices de pobreza, cuál es la condición de las niñas, de las mujeres en el Ecuador, y también veo una incapacidad muchas veces de comprender los dictámenes de la Corte Constitucional. Entonces yo creo pero que también la realidad de la economía, pues María Paz, o sea, esa también es por supuesto, es que por eso es tan complejo gobernar, y por eso son muy pocos los que llegan, y por eso somos muchos quienes les damos el voto de confianza, porque quien llega a gobernar no puede únicamente apegarse a las opiniones personales, a lo que le gusta ver, a lo que viene haciendo, sino que tiene obligación de ver la película completa. Ahora, ingeniero Ron, ¿una reforma política que vuelva a bicameral la Asamblea puede solucionar problemas como la irresponsabilidad de los políticos al tratar los presupuestos del Estado, por ejemplo? La irresponsabilidad de los políticos es responsabilidad de los políticos. ¿Cómo se mejora eso? Pero un senador irresponsable es lo mismo que un diputado irresponsable. Subiendo el nivel, pues, porque vamos a lo que existe. Vamos a lo que existe. 18 años y no tener problemas con la justicia. Y usted puede ser asambleísta. Experiencia, no, porque es discriminatorio. Título académico, no, porque es discriminatorio. Entonces, usted para nombrar un juez de la Corte de Justicia necesita tener un título académico, tiene que ser abogado, pues, doctor en jurisprudencia, al menos. Pero para ser legislador, que es el que hace las leyes, nada. Ese es el Ecuador. Pero, ingeniero Ron, Miguel Yuco no se merecía ser diputado, porque es un humilde artesano. No. Entonces, si usted le pone un candado de ese tipo, él no puede ser diputado. No, pues por eso tiene la Cámara Baja. O Lazo presidente. Por eso tiene usted la Cámara Baja y la Cámara Alta. Ya. Las dos cámaras no pueden ser iguales. La Cámara Baja sigue siendo la Cámara que no tiene pues estas restricciones, donde puede ir todo el pueblo sin ningún tipo de discriminación. La Cámara Alta tiene que tener la vara más alta, porque si la Cámara Alta va a ser igual que la Cámara Baja, mejor dejemos las cosas como están y atengámonos a las consecuencias. Estamos hablando de reformas, estamos hablando de buscar mecanismos para la gobernabilidad, para el futuro del país, porque si no construimos acuerdos para la gobernabilidad, no hay futuro. Y yo le voy a decir cuál va a ser el detonante en la próxima asamblea. Esto es la próxima semana nomás. Si no se aprueba la ley de emergencia económica, la ley de inversiones, que tiene como objetivo dos cosas, traer capitales y generar trabajo para esos 7 de cada 10 que no tienen trabajo. Entonces, ese será el detonante, pues, porque entonces a la Asamblea no le calza nada. Y si a la Asamblea no le calza nada, ¿qué le queda al gobierno?
seguir calándose una asamblea los próximos 3 años? 38 meses. ¿Los próximos 3 años? ¿O estar esperando que en una de esas que se queda dormido el gobierno le hacen una mayoría y entonces ni siquiera le llaman a juicio político al presidente, sino que aplican el 130, que es más directo, pues? ¿Y usted teme que eso suceda? Convulsión nacional. ¿Usted teme te fuiste. que eso suceda? Con convulsión nacional, 92 votos, te fuiste a la casa. Aquí hay que tener la lectura. Esto es política, Carlos. Aquí lo que no podemos ser es ni puritanos ni ingenuos. Y el juego de la política es un juego de ajedrez. Ya, entonces, ¿una reforma política permitiría ordenar mejor ese debate parlamentario? Es que si no ordenamos el debate parlamentario, regresamos a lo que comentamos hace un momento. Ok, se está luchando porque hoy quiero tener el control de nombrar las autoridades de control. Claro, eso ha tenido siempre la Asamblea. Hoy se quitó eso por el Consejo de Participación Ciudadana. Mañana va a juicio político el Consejo de Participación Ciudadana. No hay Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién nombra las autoridades de control? ¿La Asamblea unicameral? Una asamblea, eso es lo que tenemos ahorita, pues. La Asamblea unicameral va a nombrar las autoridades de control. Muy bien. ¿Y entonces cómo va a ser nuevamente? Regresamos al toma daca, pues. Tú nombres el contralor, tú nombres el fiscal, tú nombres el superintendente. Y volvemos al primer concepto de la impunidad. Nosotros nos ponemos de acuerdo y entonces nosotros vamos a gobernar y le tenemos de rehén al Ejecutivo. Eso es lo que no puede seguir ocurriendo en el Ecuador. 30 segundos. ¿Ustedes temen lo que dice César Ron, de que 92 votos pueden destituir al presidente si las condiciones se presentan? O sea, digamos, temer no, porque es el juego de la democracia, ¿no es cierto? Es decir, no sé por qué está bien o está mal, digamos, ¿no? No, tumbarse un presidente es una preocupación como sucedió nacional, con Lucio Gutiérrez, con los votos Pero cristianos, se supone, es decir, es la historia del Ecuador. El problema es que otra vez no analizamos el fenómeno, sino, digamos, la anécdota. María Paz. Yo creo que es peligrosísimo, que sería dramático. O sea, sí se puede dar ese escenario que dice César. Se podría dar, pero yo sí creo bastante en la sociedad civil y creo que la deslegitimación que tiene esta Asamblea Nacional no viabilizaría porque la gente sí puede salir a las calles y protestar. Yo creo que bajo ningún concepto que el presidente salga, aun cuando esto ya ha pasado, puede ser una salida para la institucionalidad del país. Me voy a un siguiente corte comercial. Las demandas ciudadanas por los derechos de las mujeres, de los jubilados y de la naturaleza están siendo atendidos por el gobierno de Guillermo Lasso. El análisis luego del corte. Ni los grupos feministas ni los sectores pro vida quedaron conformes con el veto del presidente sobre la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. El gobierno navega por una sociedad ávida de reivindicaciones, pero contradictoria. Por ejemplo, el Estado no logra avanzar en una política minera formal y estable por la presión de sectores ambientalistas, mientras la minería ilegal se le va de las manos y daña la naturaleza, como en Puerto Napo, Zaruma o Buenos Aires. Esta economía ilícita alienta mafias como el narcotráfico, que por otro lado ha sido el detonante de la ola de inseguridad que vive el país. La violencia se ha ensañado en provincias como Guayas. Ante estos fenómenos debemos preguntarnos si los políticos están hablando de derechos. Bien, ingeniero Ron, y usted que conoce el país, ¿cree que se vienen jornadas de protesta más allá de las que pueda canalizar la CONAIE, por ejemplo, en las circunstancias en las que estamos? Si el gobierno no articula un plan inmediato de inversión pública, que hoy tiene pues un billetito que le ha entrado por el alza del precio del petróleo, que pagar a los docentes, que pues. será coyuntural, que será temporal, no tiene todavía que vetarse o no vetarse la ley, ese es un trámite que habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Igual que la derogación de la ley tributaria, aquí nos hemos olvidado de algo, que es el proceso ordinario de derogación de una ley. Coja la Constitución. El proceso ordinario de derogación de la ley implica que la ley tiene que ser tratada en un proceso ordinario. Primer debate, informe, segundo debate, informe, votación y veto presidencial. ¿Qué significa eso? Que si al final del día el presidente de la República decide vetar toda la ley, ahí murió la derogatoria. Pero lo que sí se cuestiona es el espíritu de que quito por aquí, pongo por acá, sin saber de contabilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, va a haber un dinero, hay que iniciar la obra pública, que será el primer partir para que empiece a moverse la economía, el primer arrancar para la reactivación económica productiva. Eso lo tiene que hacer el gobierno ya para tener liderazgo, para evitar justamente
estas protestas, porque hay dos problemas graves que ya lo hemos. Sí. Seguridad y trabajo. Yo vivo en la zona 8, pues. Yo vivo en Guayaquil, pues. Yo vivo en Guayaquil, Carlos, donde la bala zumba al pepo, pues. Donde usted queda viendo mal a alguien y lo matan. Y entonces seguimos cruzados de brazos ante semejante inseguridad. Y la Asamblea, bien gracias en hacer la ley de seguridad nacional y hacer la ley para el uso progresivo de la fuerza que le pide la policía y las Fuerzas Armadas y le pide el pueblo ecuatoriano para tener un marco jurídico para actuar. No hay el marco jurídico. Porque no hay interés de hacer eso. Pero Pedro Donoso, ¿en qué momento, qué es lo que Lazo no logra sintonizar? En cuanto al tejido social. Varias cosas, ¿no es cierto? Digamos, yo creo que se enfrenta a una ecuación muy compleja, ¿no es cierto? Primero, es incapaz de entender el Ecuador real. ¿Y por qué sostengo esto? Porque no hay cifras. Es decir, yo he sostenido esto, es gravísimo que el Ecuador no tenga un censo poblacional. No se sabe qué Ecuador estás gobernando. Han pasado 10 años, 11 años, ¿no es cierto? Y una pandemia de por medio, entonces no sabes cuál es el Ecuador hay real. un Ecuador que te legisla desde la Corte Constitucional y desde muchos sectores formales para que no venga inversión minera formal, mientras desbaratamos la Amazonia con la complicidad de muchos ambientalistas. Perdóname que te digas. Entonces, ese es el Ecuador real. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, digamos, el segundo elemento que quiero poner sobre la mesa es el pesimismo que yo lo había dicho. Y el tercero es la confianza interpersonal y la confianza hacia las instituciones. Es una ecuación, digamos, social bastante compleja. Pero si ponemos sobre la mesa, ¿no es cierto? Yo no soy capaz de reconocer 5 políticas públicas de este gobierno. ¿Ya? Soy incapaz de hacerlo. Y yo vivo de reconocerlo. No hay, finalmente. ¿Y esa falta de reconocimiento es lo que le tiene a la gente yo creo protestando, que sí, como que finalmente a la huyendo una olla ahí? de incapacidad de tener una inversión pública, ¿verdad? Pero ¿crees que de una u otra manera el tema de la delincuencia, por ejemplo, solo se resuelve con, digamos, política pública relacionada con policía y militares? No, no funciona así, digamos. No hay una política pública social en este país. ¿Qué es lo que sucede? 8% de los niños están fuera del sistema escolar, 32% de pobreza, 8%, 4% de desempleo. Es decir, hay una cantidad de indicadores sociales que te evidencian. Pero lo que dice César es que, bueno, mientras se avanza en eso que nos tomará 10 años, Política hay que pública tomar decisiones actuales para que nos dejemos de matar, como dice... ¿Y dónde está la política pública del Ejecutivo? En una ley que no sale en la Asamblea. No, porque la política pública no requiere solamente pero hasta que se dé lo otro, digo yo, hasta que haya trabajo, Por hasta supuesto. que haya nutrición, Pero o sea, no puede pasarán ser- 5 años. Pero no puede ser que el Ejecutivo diga, yo no puedo poner medicinas en los hospitales porque no hay una ley que me dicte la Asamblea. No existe política pública. Ya. No existe política pública. Y el gobierno va a cosechar en el ámbito político su incapacidad de ejercer política pública. Aunque pensemos que cuando cede el presidente ante las presiones de la calle es como caer en el populismo. Es No, decir, para nada. salen a protestar, entonces retrocedo y acepto lo que me dicen para que no me compliquen la gobernabilidad. Depende qué cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo pensaría que este tema del alza de salarios podría verse así, ¿no es cierto? Porque Van a vemos que salir no los es, docentes. no es una decisión macro, no es una decisión, no vemos las estadísticas, no vemos sobre la base de qué, no vemos de dónde va a venir, pero no podemos tampoco mitificar lo que implica escuchar a la ciudadanía. Eso también es el arte de gobernar, ¿no es cierto? Y en esa línea yo también veo 2 temas importantísimos que me preocupan a mí y son de medidas inmediatas y que sí creo que corresponde y que debe recaer sobre el presidente de la República. En el primer lugar tenemos la crisis penitenciaria cuando hablamos del fenómeno de violencia, ¿no es cierto? Es perverso y es ridículo poder culpar a un gobierno que está un año en una crisis que es estructural Pero del que Ecuador parece y que lo viene... controló ya, ¿no? O sea, desde noviembre acá, no sé, yo creo que ya medio ha controlado el tema de las cárceles, No pero se sabemos. trasladó la violencia a las calles. No sabemos por varias cosas. Primero, Ya. porque no existe información clara, transparente, porque la política pública o lo que denomina política pública que sale a finales de febrero es un diagnóstico súper interesante, pero que igual carece de recursos. Si nosotros queremos entender la complejidad de la violencia, por poner uno de ejemplo de los tantos temas que son fundamentales, no podemos pensar en que va a controlarse la violencia si es que no atendemos, por ejemplo, esas inmensas jaulas humanas que son Claro. hoy día las cárceles. O para volver al tema de las calles, o sea, no trates la marcha del Día de la Mujer de la misma forma como si trataras una marcha que se quiere tumbar un gobierno. Pues. Eso me parece a mí que es una torpeza terrible, María Paz. Es dramático y en esa misma línea vamos al tema precisamente de los derechos, de sintonizar con la ciudadanía, ¿no es cierto? En el siglo XXI no podemos concebir un Estado donde no exista igualdad plena y eso no existe a partir de una ley, pero también necesitamos las leyes y esta era la oportunidad de oro que tenía el presidente, que tenía el Ejecutivo, que tenía el Gobierno Nacional de demostrar que realmente tiene sintonía con la realidad del Ecuador. El veto parcial a la ley de interrupción del aborto es torpe,
es injusto, es inaudito, porque entre otras cosas desconoce la realidad de las mujeres, de las niñas del país. Y también hay aquí un tema que no es menor. Pero no hubo un veto total y eso también hay que reconocer, María Paz. O sea, que también se jugó en la necesidad de equilibrar un poco las visiones del otro país que pide que, o sea, que se opone a ese tema del aborto. Es que aquí no se trata de un tema de simpatías o de antipatías. O sea, hay justamente un tema técnico. Precisamente ¿Ya? para gobernar tú tienes que tener el liderazgo, tienes que tener la fuerza y la decisión de hacerlo. Y aquí existen compromisos con los derechos humanos, existen o no existen, no hay puntos medios. Aquí yo no estoy por agradar a un grupo o un colectivo específico, aquí estoy por materializar el acceso a derechos. Y permíteme concluir con esto, que el mensaje, además de lo malogrado que es el veto, el mensaje que se da a las mujeres en el Ecuador es que a las mujeres no se nos cree, que las mujeres no somos iguales que los hombres, que las mujeres para ejercer un derecho necesitamos, además de denuncias, necesitamos declaraciones juramentadas. Eso es dramático, eso es perverso. César Ron, la forma en la que el presidente veta la ley del aborto es una forma de no entender el tejido social de este país. No, el presidente ha vetado la ley para ir en consonancia con el dictamen de la Corte Constitucional, que es inapelable y de última instancia. Estamos hablando de salvar un Estado de Derecho, que aquí todo el mundo se pasa la ley por encima. Hay un dictamen de la Corte Constitucional. La Asamblea, la Comisión de Justicia de la Asamblea, se extralimitó. No le dio orden a esa sentencia, que tenía la responsabilidad de ordenar esa sentencia para ordenar el país. Está en la reforma al Código Integral Penal, en el artículo 150, numeral 2, está ya el aborto por violación. Pero este no es un derecho, está en el Código Penal. Derecho que hay constitucional, uno solo, el derecho a la vida desde la concepción, porque yo estoy totalmente de acuerdo con todos los derechos que tienen que tener las mujeres y con toda la igualdad, pero también los niños que no tienen voz tienen derecho a la vida y derecho a nacer. Ahora, entonces, ese equilibrio lo establece la propia sentencia de la Corte Constitucional. Ahora, y eso es lo que ha César, hecho el gobierno. Un poco para volver a la parte inicial de este bloque, lo que decía Pedro hace un momento, es decir, no veo 5 políticas públicas claras de este gobierno, pero muchas de esas políticas públicas y de esa forma en la que la sociedad empieza como a calentarse, a molestarse por lo que está sucediendo, es responsabilidad también de la Asamblea, de que no está legislando con responsabilidad. La Asamblea es corresponsable porque no hace las leyes. La Corte Constitucional se ha extralimitado. Usted dice que ellos ahora legislan. Porque ahora ellos legislan porque la Asamblea no legisla. Entonces, el Ecuador está pasando por una situación tan grave en su institucionalidad que esto no puede seguir. Aquí no podemos hacer de la vista gorda y decir, a ver, presidente Lasso, gobierne con lo que tiene. Ahí hay unas leyes, ahí hay una constitución, gobierne con lo que tiene. Vea lo que hace, vea lo que puede hacer. Asamblea, ignórela, déjela ahí. Pero cuidado, se duerme, pues, como dijimos hace un momento, ¿no es cierto? Y la Asamblea reacciona y le tiene una sorpresa más grande que el Chimborazo. Entonces no podemos ser tan ingenuos en la política ecuatoriana. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. María Paz Hervis, ¿cuál es la manera políticamente correcta de despejar el bloqueo entre la Asamblea y el gobierno? Creo que es momento que la Asamblea Nacional escuche a la ciudadanía. Si bloquea al Ejecutivo, en lugar de tener réditos políticos, lo que va a conducirnos es a un fracaso como sociedad. Las rupturas no traen nada bueno. El gobierno nacional, con todas aquellas dificultades que enfrenta, necesita tener la posibilidad de legislar. Sin legislatura es imposible sostener un régimen democrático donde nadie gana, donde todos perdemos. Pedro Donoso. Creo que lo políticamente correcto es que la clase política empiece a entender que el tejido social en el Ecuador está roto y que la política pública y el accionar político tiene que atender finalmente a esas necesidades, ¿no es cierto? No se puede continuar criminalizando, digamos, los derechos de la mujer, que me parece algo terrible finalmente, y creo que hay un no entendimiento de que el tejido social necesita recomponerse y que ahí tiene que estar presente el Estado. César Ron, ¿qué es lo políticamente correcto? La Asamblea Nacional lamentablemente ha caído en un hueco oscuro, en su propio laberinto, está enredada. No ha podido sintonizarse con los graves problemas del país ni dar soluciones a las necesidades que tenemos en la calle. El gobierno nacional, por su parte, le falta liderazgo, fuerza, tomar iniciativas y marcar su propia agenda. El Ecuador del encuentro no existe el día de hoy. Está totalmente polarizado. Y en esas condiciones, cuando vemos una Asamblea Nacional que no contribuye a la democracia, al desarrollo, a las leyes que necesita el Ecuador, es mejor que se cierre.
Y bien, es muy peligroso que la Asamblea y el Ejecutivo se acostumbren a tratar las leyes y las políticas que necesitamos los ecuatorianos desde la amenaza, la provocación y el desquite. A nadie le sirve este atolladero, en donde el país pierde mucho tiempo y los políticos lo que les queda de respeto. No es tolerable que la Asamblea sea incapaz de establecer líneas mínimas de trabajo en generación de empleo, productividad o en el alcance que debe tener el Estado y que se las discuta en orden y con realismo. La Asamblea está para legislar y no solo para limpiar los prontuarios de sus allegados en nombre de la lucha social. El gobierno también fracasará si es que no entiende que el papel siempre desgastante de administrar los recursos públicos del país desde el principio de la escasez le demanda habilidad política, transparencia y mucho diálogo. Al presidente Lasso le esperan 3 años tortuosos de trabajo con una asamblea que cada vez más hará sentir su oposición. Por lo tanto, estos días son fundamentales para que la gestión del gobierno avance con eficiencia o se entierre para siempre en la inacción de la política. El país tiene poco de qué entusiasmarse. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones sobre hacia dónde va el Ecuador, cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Ecuavisa.